Bueno, ya estamos de vuelta de Publi y vamos a continuar en el museo, en esta primera planta donde sobre todo hablamos de naturaleza. Efectivamente, esta planta es la primera planta del Museo de Semana Santa, en la parte de arqueología, y esta planta se llama Naturaleza y Evolución. Aquí, pues, gallineros y turistas pues, se hacen una idea de lo que es pues, el patrimonio natural, sobre todo de nuestro término municipal. Entonces aquí encontramos pues, fuente de vida, que es el agua. Pues hablamos de los ríos, hablamos de los embalses, de la importancia del agua, como ha marcado nuestro paisaje, y luego pues vamos haciendo un recorrido también pues por ejemplo por las riberas de los ríos, que es un sitio ahora también muy demandado para toda la gente que le apetece darse un paseíco pues a la orilla del agua, y vemos un poco pues la vegetación privilegiada con nuestra Helianthus polygonoides, que es nuestra especie autóctona, las estrellicas del campo. Les hablamos un poco también de la fauna, que esto a los críos les encanta, porque pues, al igual que el resto del museo tiene un carácter pues, didáctico y un poco interactivo, aquí encontramos también estos digamos, anagramas de los animales, donde los niños pulsan y escuchan el sonido que hacen pues, nuestra fauna más autóctona. Para conocerlos más, ¿no? El sonidico. Efectivamente. Pues vamos a ver si no se me ha liado ninguno. A ver el búho. ¡Ay! ¡Qué despropósito! Es que los he oído antes porque han venido unos niños y a veces me los tocan todos a la misma vez y se me bloquea. Pero bueno, ahora los desbloqueo para los siguientes visitantes. Ni que decir tiene nuestro volcán, que aunque no es la época más, más recomendable para visitarlo por el calor extremo y demás, quizá a primeras horas de la mañana, pues sí que es una visita que se puede recomendar ahora en verano, para los propios y para los viajeros, y bueno, pues tienen que saber que es un sendero homologado, que además la señalización, bueno, pues se va manteniendo bastante bien, está la señalización direccional y también la interpretativa, pues es bastante completa, y merece la pena pues hacer un poquito de ejercicio y de naturaleza. Y aquí pues les hablamos también de la armacolita como una especie mineral que también es muy propia gallinera, de hecho es muy escasa en nuestro planeta, y aquí bueno, pues tenemos la suerte de encontrar, y hablamos de la curiosidad de su nombre, que es la contracción de los astronautas del Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins, porque este mineral se encuentra también en el Mar de la Tranquilidad de la Luna. Entonces, pues puedes viajar de allí a la Luna, aquí en el mismo pitón volcánico. En el mismo momento. ¿Has visto? Aquí por viajar que no quede, ahora que es la era espacial. Bueno, pues aquí continuamos con el discurso expositivo, ya nos vamos a los primeros pobladores. Hablamos del Paleolítico. Precisamente hemos hecho recientemente una actividad donde visitamos algunos de los yacimientos más antiguos. De hecho, hemos visitado recientemente el yacimiento de la Fuente de Yin, que es el más antiguo de la provincia de Albacete, y bueno, pues encontramos aquí pues, una serie de piezas que pertenecen tanto a la Fuente de Yin como a la Fuente de Iso, y bueno, pues es la muestra de que pues gracias a las características de naturaleza precisamente que encontramos en el Yin, pues por ese agua, por esa vegetación, es de la que vienen estos pobladores que van evolucionando desde el Paleolítico. Vamos encontrando pues esa evolución al Epipaleolítico, que precisamente muchos estudiosos coinciden que es en el Mesolítico o Epipaleolítico cuando se enmarca la factura del Abrigo Grande de Minateda, de nuestras pinturas rupestres, patrimonio de la humanidad, que veremos más adelante. Y seguimos a la edad de los metales. Vamos con los metales, donde además ahora tenemos que destacar que el pasado 24 hubo una jornada de puertas abiertas a un yacimiento también muy desconocido, pero de gran importancia por la singularidad del periodo, que además está al final del Hierro, antes de la época ibérica, que es el yacimiento de los Almadenes, de donde provienen algunas de las piezas cerámicas que encontramos aquí. Y bueno, pues sobre todo los niños van apreciando pues cómo va evolucionando el pensamiento y la forma de vivir a través de la evolución de las piezas que aquí se muestran, y también pues, las influencias que tienen de otras culturas, como la cultura fenicia o la cultura griega,
que también pues, se puede apreciar en estas piezas. Entonces, en esta sala, aparte de ya una vez que hemos recorrido todos los metales y la época ibérica, se hace también mención a nuestra punta de lanza, que es el Abrigo Grande de Minateda. Junto con el parque arqueológico, pues es los dos yacimientos, por así decir, más famosos o más importantes de Ellín, y me atrevería a decir que de toda la provincia de Albacete, por supuesto. Nuestro Abrigo Grande, que como decía, pues el museo pretende ser el inicio de esa ruta de Ellín, dos patrimonios, donde el viajero puede hacerse a la idea de ese compendio del patrimonio inmaterial de las Tamboradas con el patrimonio cultural del Abrigo Grande de Minateda. Y bueno, pues aquí nos gusta mucho explicarle a los niños pues qué es, cómo es, cuándo se pintó, por qué. Entonces pues hacemos un recorrido pues muy didáctico y muy entretenido, pues como siempre, como hablábamos, adaptando un poco, pues les hacemos unos juegos y les hacemos preguntas para entretenerlos y para que aprendan un poco también divirtiéndose en el museo. Toda esta sala está acompañada de una línea del tiempo, que también, bueno, pues es un recurso es muy repetitivo, pero es que es muy didáctico y es muy fácil comprender, porque quizá a lo mejor las personas no sabemos exactamente en qué época se empezó a construir la iglesia de la Asunción, pero si les decimos que está muy cerquita del descubrimiento de América, pues ya sabemos más o menos que nos vamos ubicamos, ¿no? Por ahí nos vamos ubicando un poco, que está por ahí. Entonces eso también pues nos ayuda y bueno, pues creo que es bastante acertado y bueno, pues es un recurso que agradecen muchos visitantes también, claro. Y aquí a los niños supongo que este tema de vasijas será de lo que más le atraiga, ¿no? Uy, sí. Bueno, aquí que remarcamos mucho, aparte de las vasijas con los nombres, porque también vienen estudiantes de cultura clásica y bueno, pues analizan los nombres y demás, sobre todo las falcatas, que es una pieza que remarcamos mucho, la falcata ibérica, porque es bueno, pues una pieza muy interesante dentro de la cultura de la península ibérica. Y bueno, pues también hablamos pues, de la importancia y el interés que tienen estas piezas cuando posteriormente viene la romanización y bueno, pues qué papel desempeñan estas falcatas ibéricas y cómo eran. Y bueno, pues aprovechamos también para hablar siempre del término municipal, porque muchas de estas piezas provienen de Torre-Uchea y de sitios que quizá no los entendemos como turísticos o como importantes, pero todo lo contrario. Paseamos continuamente sobre tesoros por Ellín. Y como esta línea del tiempo, vamos a seguir continuando. Venga, continuamos con nuestra línea de tiempo. Bueno, Pablo, y un lugar, ¿no?, que habéis dedicado a las curiosidades. Este lugar, ¿no? ¿Cómo ha sido conservado algunas de las tradiciones, algunos de los objetos y cosas que habéis descubierto, ¿no? Sí, bueno, para que te hagas una idea de que, aunque el museo se ha inaugurado oficialmente hace poquitos meses, llevamos muchísimos años trabajando en este museo y con proyectos y haciendo exposiciones temporales. Y algunas de esas exposiciones temporales se han aprovechado ahora en la exposición permanente de la planta cero del museo. Por ejemplo, esta que se llamó en su momento Plus Perfectus, hablaba un poco de esas Semana Santa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ahora mismo conservamos muy poquitos objetos, pero sí que tenemos mucha información. Entonces, para explicar esa información, pues se hizo un documental que hoy todavía se puede visionar aquí en este área, una serie de piezas como esta túnica de Cristo, que es pues, de los pocos objetos, junto con otros que hay en la vitrina, que se conservan de esa época de preguerra civil. Y luego un interactivo súper interesante donde viene muchísima información y que yo invito a la gente cuando venga al museo que se detengan estas cosas porque realmente hay cosas curiosas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un apartado de ¿sabías qué?, en el que, por ejemplo, explicamos cómo ya en los años 20 se hacían fotografías en 3 dimensiones en Ellín. En una de las fotografías que casi todo el mundo conoce, de la Dolorosa saliendo de la plaza de la iglesia en los años 20, nos llamó la atención, pues aquí en este zoom se ve,
un señor que tenía una cámara fotográfica bastante curiosa, y haciendo un rastreo, pues no solamente vimos que se trataba de un glifoscopo. Me gusta la cara del señor que está mirando extrañado, ¿no? Al lado, como, ¿qué es eso? Esto de aquí, ¿Qué es esto? No solamente encontramos cómo está haciendo las fotos, sino que luego encontramos en una página de internet esas fotos a la venta, las fotos que se habían hecho en ese mismo año, en ese mismo momento y con esa misma cámara. Y son fotos que hemos podido escanear y que están aquí. Como es un sistema en el que realmente lo que se hace son dos fotografías, una para cada ojo, y cuando las ves en ese visor te da la sensación de profundidad como si fuera una fotografía en 3 dimensiones. Pues muy curioso, ¿no? Y a mí no me entraba en la cabeza. ¿Y qué más podemos ver por aquí? Por ejemplo, aquí vemos... sí, también... algunos de los tambores más antiguos, esa corneta, elementos, pues como esas zapatillas que son las zapatillas que solían llevar los nazarenos, que son zapatillas bordadas con elementos bordados, estas también de los azotes y algunos otros elementos que nos han cedido diferentes, como esa tulipa que es de Nuestra Señora de la Soledad, que es de las antiguas tulipas previas a las que utilizan ahora. Calzas son elementos o bien de indumentaria o bien de arreglo de tronos que hoy en día ya no se utilizan y que se utilizaban en esa pretérita Semana Santa de antes de la guerra. Y ya vamos por esta zona, ¿no? Que ya casi ¿no? Llegamos a ese taller de Zamorano, pero no podía faltar ese día de resurrección, ¿no? Sí, el final de la exposición está dedicada al Domingo de Resurrección, a ese encuentro que es quizá el elemento más característico de ese día, y luego el último tramo de la exposición es el que está dedicado a, creo que son los grandes olvidados de la Semana Santa y que son súper importantes, que son los músicos y la música. La música tanto de bandas de cornetas y tambores como bandas de uniones musicales, como nuestra Unión Musical Santa Cecilia, y que tenemos aquí pues un par de vitrinas dedicadas, un pequeño texto explicativo, porque realmente el cierre y el broche de oro de la Semana Santa es ese desfile de bandas esperado por todo el mundo y que esperemos que pues este año que viene se pueda celebrar por fin. Además que sería de la Semana Santa, ¿no? Sin su música. Sí, de la Semana Santa y de todo el año, sí, porque sí. Una de las características de Ellín, que además a la gente de fuera le llama la atención, es que de pronto estás paseando por Ellín y en pleno mes de agosto escuchas una banda de cornetas y tambores ensayando, porque ellos prácticamente ensayan durante todo el año, y eso a la gente de fuera, nosotros estamos acostumbrados, pero a la gente de fuera le llama muchísimo la atención. Dice, ¿cómo puede ser que estén en agosto ensayando para Semana Santa? Y eso habla un poco del mérito que tiene esta gente que desinteresadamente está trabajando todo el año, cada vez por mejorar mucho más y para ser un elemento más de calidad que hace que nuestra Semana Santa pues tenga la consideración y la importancia que tiene a nivel ya internacional. Pues con este homenaje a las bandas, el fin del recorrido de la Semana Santa de Ellín, vamos a pasar al museo, a la zona dedicada al escultor José Zamorano, y ahora vamos a ver dónde se encuentra nuestra compañera Vanessa. Vanessa, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues nos encontramos en lo que sería la segunda planta, desde que hemos entrado sería la segunda planta del Museo de Semana Santa, y es una planta dedicada al paisaje cultural. Y entonces, pues en esta planta hablamos un poco de la incidencia de la mano del hombre en nuestro paisaje, el tratamiento del agua, pues por ejemplo la construcción de pantanos, cómo da lugar esa construcción de diferentes embalses a poblados de colonización, cómo marca también pues precisamente el embalse de Camarillas, también la importancia que tiene, y luego pues el coto minero, que es una de las joyas y que precisamente hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más acerca del coto minero ahora en la Semana Cultural de las Minas. Y bueno, pues es muy interesante saber, pues conocer los hornos de azufre, cómo eran esos hornos, cómo eran esas casas cuevas. Entonces aquí tenemos pues una serie de imágenes interpretadas y bueno, muy bien explicadas de cómo eran esos pozos mineros, qué es el azufre, cómo se extraía, cómo va evolucionando esa explotación azufrera
y la importancia a nivel internacional que tuvieron las minas de Ellín. Hemos conocido a través de los estudios que han hecho recientemente tanto Cristina Romera como Beatriz Esteban, de la importancia de las minas, pues llegó a tener unos 3.000 habitantes. Apenas hoy no llegan a 100, pero fíjate que hasta incluso la línea de Chinchilla-Cartagena tenía su apeadero en las minas. La importancia que tuvo el azufre ellinero, no solo en tiempo de guerras, para explosivos y demás, sino también a nivel farmacéutico. Cañón de los Almadenes. Esta es la pregunta sin respuesta. ¿Cuál es la pregunta sin respuesta? Cañón de los Almadenes. Continuamente nos llaman personas de toda la geografía española que quieren visitar nuestro cañón de Almadenes. Lamentablemente el cañón está dentro de la jurisprudencia, por así decirlo, de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y bueno, pues estamos tratando, ya se lleva durante muchos años esta negociación, pero yo creo que esperamos que pronto se llegue a buen término y por lo menos nos dejen intervenir, limpiar, adecentar y, por qué no, convertir este maravilloso cañón en un recurso y un reclamo turístico que sea motivo de dinamización y de desarrollo para toda la comarca. Los embalses, como te decía, tan importantes porque sí que es cierto que han marcado muchísimo el paisaje cultural, tanto el embalse en sí como a lo que da lugar, la negación de poblados y la construcción de nuevos poblados. En fin, que es la incidencia de la mano del hombre en nuestro territorio. Aquí vemos pues los hornos del cenajo, los hornos de azufre y luego también alguna muestra de las casas cueva. Que se ven aquí en chiquitito, tenemos un burbuja que nos aumentáis. Efectivamente, ahí vamos viendo y como decíamos, luego tenemos un vídeo donde también se ve un poco estas casas cueva, cómo vivían los mineros, cómo fabricaban sus casas. Aquí se sienta, supongo, la gente y puede disfrutar del vídeo. Efectivamente, el museo tiene una visita muy agradecida porque, según también si te apetece ver todo, si quieres verlo todo tienes que echarle un buen rato porque además merece la pena todos los documentales que estamos viendo, tanto en las plantas de arqueología como en los de Semana Santa, donde los estudiosos y personas de renombre pues nos hablan de la cultura ellinera, de su desarrollo, de su urbanismo en este caso. Y aquí tenemos paisaje cultural artesanal. Artesanal, por supuesto, la artesanía que, pues un tanto denostada y quizá olvidada, nuestro esparto tan maravilloso, del que pues supongo que tenemos mucho que trabajar y mucho que recuperar. No se podía dejar en un museo ellinero sin hacerle un guiño a esta artesanía y a esta industria tan importante que fue y que tanto marcó a Ellín en el pasado siglo, en el siglo XIX sobre todo, y siglo XX. ¿Y qué tenemos aquí en la vitrina? Bueno, pues aquí tenemos una reproducción en miniatura de una banda de mazos de picar esparto, que hemos visto muchas imágenes de las picahoras, donde iban bajando esos mazos, donde lamentablemente muchos ellineros se dejaron las manos. Vemos también los palos que utilizaban los esparteros para atar las gavillas, el palo de coger esparto. Luego vemos también pues, con la técnica de escriño, hecha con esparto picado, dos recipientes también. Pues se hace una muestra de todo y las utilidades que tenía, que se utilizaba el esparto para todo, para la barza, para llevar el almuerzo, las cosas del trabajo, las sogas, albarcas, de todo lo que tiene que ver con el mundo del esparto, la pleita. En fin, aquí está un poco pues, ese guiño a tanta gente que se dedicó y cosas que se están perdiendo en muchos pueblos pequeños. Sí que se ve a un Diego, creo que en Cañada, se sale a la puerta de su casa a hacer una miaja de pleita y todo eso. Pues eso se ha perdido ya aquí en Ellín, pero pues no tenemos que olvidar de dónde venimos. Algunos que otros siguen manteniendo esa tradición, ¿no? Creo que sí, lo que necesitamos es transmisión, porque es lo que falta, esa transmisión oral de la artesanía y del patrimonio. Lo que te decía, que en este caso la Universidad Popular sí que han podido reconducir un poco lo que es el hacer la cerámica y recuperar ese valor, pero con el esparto, a pesar de que se ha intentado en algunas ocasiones, no se ha podido llevar a cabo y pues hago un llamamiento a todo aquel
que le interese, pues que venga, que nos consulte. Oye, a mí me encantaría poder formar un grupo de gente, que podamos contratar un monitor y que bueno, pues que recuperen esa tradición y podamos ir pues explotando como un recurso de artesanía de nuestra tierra. Y bueno, con este llamamiento a seguir favoreciendo esta artesanía, ¿cuál es la zona que más le gusta a nuestros turistas? Bueno, en el museo te refieres, bueno, en Estas 3 salas que hemos visto. En estas 3 salas, bueno, la entreplanta suele gustar mucho, lo que era la parte de las 2 ciudades, porque entienden muy bien, y muchos ya vienen de visitar el Tolmo o quieren ir a visitarlo, ya van abriendo boca ahí, y bueno, pues también el conocer lo que es el castillo, porque claro, se habla del castillo de Ellín, pero la gente no lo ve, entonces poder conocer dónde está, por qué está ahí y por qué se encuentra en esas condiciones, quizás sea una de las más llamativas. Y bueno, pues la parte de Semana Santa la verdad es que también suele imponer bastante a los turistas, aunque no sean personas religiosas, pues sí que lo ven desde el punto de vista. También el edificio pues tiene unas dimensiones muy sobrecogedoras y la gente la verdad es que sale muy agradecida y muy sorprendida de encontrar en una ciudad pequeña como es Ellín un museo de estas características y de esta calidad. Entonces pues también suele llamar bastante la atención esa parte. Un museo con tantas características, tan enriquecido y con tanto patrimonio cultural. Pues como bien dices, a los turistas les gusta tanto estas 3 salas que hemos visto como la parte de Semana Santa. Claro. Esta parte con la que dejamos a nuestros visitantes que las vean con Víctor. Vamos para allá. Muchas gracias, Vanessa. Y ahora sí que nos encontramos en este lugar donde se hace una recreación, ¿no?, de cómo trabajaba el escultor local José Zamorano, donde además aquí podemos ver muchas de sus herramientas, ¿no?, y de sus esculturas, que además muchas de ellas han sido muy clarificadoras, y si no me equivoco, ¿no?, de cómo trabajaba el escultor. Sí, un poco con las herramientas y con la mayoría de las piezas que vamos a ver en esta exposición son los propios bocetos que utilizó Zamorano a la hora de realizar toda su obra, ¿no? Hemos tenido la suerte de que la Fundación José Zamorano nos ha permitido pues traer, salvaguardar muchas de las piezas que estaban en el molino de Zamorano y exponerlas aquí, y la idea era un poco recrear ese ambiente de caos ordenado que era el molino de Zamorano. Entonces tenemos pues desde todas las herramientas para trabajar la madera, las reglas, el compás de puntos, que es súper importante. Aquí también aprovechamos, cuando hacemos las visitas de una forma más didáctica, explicamos todo el proceso que lleva realizar una escultura como las que se ven en el museo, y es un proceso largo y la gente realmente se sorprende, y pues por eso en muchos de esos bocetos de Escayola aparecen esas marcas en lápiz, que no son otra cosa que las marcas para ir midiendo con ese compás de puntos y trasladar esos puntos a la madera para ir tallando. Es que antes de pasar a la madera pues ha tenido que hacer el artista un boceto en barro, ese boceto en barro hacerle el molde de la escayola, luego pasarlo a la madera, hacer todas las terminaciones, enyesarlo, policromarlo. O sea, es un trabajo que hay que valorarlo y que evidentemente no todo el mundo sirve para hacer ese trabajo, y bueno, de ahí que sean los artistas los que se dedican a ellos, y en este caso tenemos la gran suerte de tener este artista ellinero y prácticamente ha puesto buena parte de su legado, que se encuentra desperdigado las piezas, pues aquí podemos explicar de dónde han salido todas esas piezas. Intentamos también un poco ambientar el ambiente, ¿no?, de cómo trabajaba Zamorano. Está sonando Concha Piquer, que sabemos que era un ferviente admirador de Doña Concha, y continuamente en esta sala pues está sonando las canciones de Doña Concha Piquer. Y luego pues una serie de piezas, algunas terminadas, otras son bocetos que no llevo a cabo nunca,
Hay, por ejemplo, una pieza interesantísima que es un boceto de un monumento a la mujer ellinera que nunca se llevó a cabo, cuya idea era pues, ponerla en alguna plaza pública de Ellín. Y luego pues, esos grandes bocetos de escayola de los grupos escultóricos más conocidos, ¿no? Pues de San Pedro, de Ceomo, la Samaritana. ¿Y cuál es el museo de la imagen de la mujer ellinera que nunca llegó a cabo? La hizo en pequeño porque al final no llegaron a un acuerdo económico. No lo sabemos. Esta pieza, vamos, está claro lo que es porque además en esa cartela del centro pone a la mujer ellinera y suponemos que es un proyecto pues, que no sabemos por qué nunca se llegó a realizar. Conociendo un poco la trayectoria de Zamorano, tampoco nos puede extrañar que ni siquiera lo presentara para hacerlo, y que fuera una idea que él tenía en la cabeza y la plasmó y ya está. Y un poco en esta posición también se ven un poco, explicamos la vida y la obra de Zamorano, de por qué hace lo que hace y dónde se forma, y un poco los fetiches que tiene, ¿no? y su gusto por los toros, su gusto por determinados personajes, como hemos hablado de Concha Piquer. Hay muchas referencias a la tauromaquia en su obra y en colecciones que tenía en su casa, y un poco pues eso es traer un trocito del molino de Zamorano, ya que está pues, en un estado de conservación bastante complicado para poderlo visitar, pues traer un trocito aquí y recrear un poco en la medida de posible ese ambiente y que la gente pueda hacerse una idea de la complejidad y del mérito que tenía el artista a la hora de efectuar su obra. Si tenemos a Manolete, la mujer torera también, y algo también curioso, ¿no? Esos autorretratos que se hacía Zamorano. Sí, bueno, Zamorano empieza realmente... Pensamos siempre que es un escultor, pero también es sí, un artista pues en otras disciplinas. Es un artista completo y él además se forma como pintor, una de formaciones. Está en Valencia y después en Madrid y él pinta, aunque luego, evidentemente, aunque ya desde pequeño lo que le llama la atención era la escultura, ¿no? Él está obsesionado con la Dolorosa de Cuyas Valera. Y desde bien pequeño hay incluso alguna pieza en la colección en la que se ve esos primeros intentos de escultura cuando tenía 6 o 8 años, no más. Aunque luego pues diversifica un poco su obra y hace pinta algunos cuadros, pero realmente, como todo el mundo sabe, pues se dedica prácticamente en cuerpo y alma a la escultura hasta el final de sus días. Aquí, si no me equivoco, Pablo, hay algo que también llamó la atención, ¿no? Porque no está en las mejores condiciones, ¿no? Pero es algo llamativo y curioso. Sí, es un boceto de una Dolorosa, que es otra de sus obsesiones, la Virgen de los Dolores. Él hace en diferentes advocaciones muchísimas dolorosas. Y bueno, esta pieza en concreto, que está en un estado de conservación bastante regular, nos parecía súper interesante porque es de los pocos bocetos policromados que hay, ¿no? Eso implica el cariño que le tenía a la pieza, porque una vez que seguramente este boceto que fue para vender algún proyecto lo termina, normalmente los bocetos los dejas apartados o en el taller, o incluso se retiran o se tiran. Y en este caso, pues seguramente por ese gran amor que le tiene a esta vocación de María, pues lo pinta y lo guarda. Y bueno, Pablo, hemos hablado de esta sala, pero también debajo de donde nos encontramos no hay una sala de exposiciones temporales que también le da vida al museo, ¿no? Que esté vivo, que sea dinámico, que el espectador, sobre todo los que vivimos aquí, los que somos de la zona, nos encontremos, ¿no? Cada vez con algún aliciente para volver. Sí, bueno, el museo en realidad son 4 plantas de museo. O sea, mucha gente viene, hace el recorrido de Semana Santa y le tienes que recordar, oye, que la exposición sigue en las otras plantas. En el museo tenemos una exposición que se llama Naturaleza y Evolución, en la planta primera, donde se explica todo el contexto geológico y natural de Ellín y por qué se puebla Ellín desde tan antiguo, y se explica con piezas arqueológicas la evolución histórica de Ellín en sus primeras etapas hasta la protohistoria. En la planta -1 tenemos
la historia de dos ciudades, el Tormo de Minateda y luego la historia de Ellín desde su fundación en el siglo XII hasta nuestros días. Y luego en la segunda planta tenemos la exposición dedicada al paisaje cultural, donde explicamos algunos de los hitos de paisaje cultural, que tenemos muchos en el municipio, y una pequeña colección de elementos etnográficos. O sea, es una colección, una visita muy completa. Quizás la planta más espectacular es esta, la planta 0. De hecho, pues el museo se construyó pensando en esto, y las demás exposiciones son exposiciones complementarias, pero son fundamentales para entender la Semana Santa. Si no conocemos dónde estamos y de dónde venimos, es muy difícil que la gente se pueda llevar una idea de por qué celebramos la Semana Santa de la forma que la celebramos y cuál es la idiosincrasia de los sellineros en la actualidad. Entonces, es un museo muy completo, un museo de la ciudad, y que hay que visitar sí o sí de arriba a abajo. Que es muy complicado verlo todo porque hay muchísima información, pues para eso hay que visitar el museo más veces. Hay que aprovechar, como bien decía, las exposiciones temporales, que tenemos una magnífica sala de exposiciones temporales en la que prácticamente todo el año va a haber exposiciones. De hecho, tenemos comprometida la sala prácticamente hasta junio del año que viene, y conforme pasan los días vamos sumando a esa lista. Pues venir, ver la exposición temporal que hay en ese momento y ver otro trozo de museo que seguramente queda sin visitar, con todos esos elementos interactivos y toda esa información en segundo término que a veces no te das cuenta y que está ahí esperando a que la gente la disfrute. Y Pablo, el futuro, ¿cómo ves el futuro de este museo? Si tuviéramos todos los recursos disponibles que nos gustaría, ¿no? Que siempre sabemos que eso es un pequeño problema para cualquier recurso patrimonial, turístico, etcétera, pero ¿cómo te gustaría o cómo ves este museo en el futuro? Pues a mí lo que me gustaría es que esto fuera un museo mucho más social que lo que habitualmente se tiene en los museos, ¿no? Y vamos a trabajar en ese sentido desde la dirección. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en explicar a toda la gente que no está habituada a visitar un museo. Hay un público que no va habitualmente a los museos, pues acercar el museo a ese tipo de gente, por un lado. Y luego vamos a hacer un esfuerzo muy importante en cuanto a la didáctica. No solamente los escolares, que también, y vamos a generar un montón de actividades pensadas en escolares, sino a todo el público, porque muchas veces la gente visita un museo, hace el recorrido, pero no entiende lo que está viendo ni por qué son las cosas. Entonces, ese es el esfuerzo que yo creo que tenemos que hacer y en lo que vamos a trabajar en un futuro a corto plazo. Y piezas que sabemos que no están en Ellín, ¿podremos disfrutarlas? ¿Estáis trabajando para intentar traerlas o por lo menos temporalmente, ¿no? ¿Un tiempo que podamos disfrutarlas los ellineros? Sí, vamos a ver, la colección de arqueología, afortunadamente tenemos una relación espléndida con el Museo de Albacete, que es el propietario de todas las piezas de arqueología que tenemos, y ya tenemos hablado pues, que cada muy poco tiempo vamos a ir cambiando piezas. Las piezas que hay aquí ahora mismo expuestas van a volver a Albacete y a cambio vamos a tener otras nuevas cada vez más importantes, porque como afortunadamente se sigue trabajando y cada vez hay más proyectos de excavación en el municipio, pues cada vez tenemos más piezas para exponer, y pues todo eso vamos a ir, sin ningún tipo de duda, vamos a ir cambiándolo. Y luego, en cuanto a los depósitos temporales que tenemos de las diferentes cofradías y de particulares y asociaciones, pues también trabajaremos intentando siempre mejorar en la medida posible la calidad de las colecciones. Lo importante del museo es explicar la Semana Santa, es lo que te decía, ¿no? Que yo con que la gente se vaya con la simple idea de que aquí tenemos una Semana Santa, que son dos tradiciones, con eso ya me daría por satisfecho. Las piezas son importantes, pero es lo de menos. Entonces, lo que sí que hay que garantizar es que esas piezas que se expongan tengan un mínimo de calidad, y eso es en lo que tenemos que trabajar, tanto los depositarios como los depositantes.
Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos contado cómo trabajáis, cómo es este museo, haberle mostrado también a nuestro público qué pueden disfrutar, haberles dejado ese gusanillo en la boca para que vengan a disfrutar de nuestra cultura, nuestro patrimonio, de dónde venimos y qué somos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros en Televisión Ellín en este programa estival abierto por vacaciones. Mañana volvemos con más temas a las 9:30, aquí como siempre en su casa en Televisión Ellín.